y también por algunas cuestiones del clima, dicen algunos. Entre septiembre y octubre el clima ya está más propicio para que los pastores estén todas las 4 vigilias de la noche, estén ahí con las ovejitas. Esas ovejitas que estaban cuidando estaban ahí listas para ese gran acontecimiento, porque esas ovejitas estaban listas para ir al sacrificio que hacían los israelitas en expiación por el pecado. El tema que vamos a estar estudiando esta hora es lo que implica el nacimiento de Jesús, consuelo por tener a Jesús en nuestras vidas. ¡Qué bendición! Y hay una palabra que es muy corta y que nos va a ayudar mucho: es Dios como nosotros. Dios como nosotros. El texto base que se leía está en Lucas capítulo 2. Solamente vamos a leer un versículo. Ya leímos ahí, ya leímos algunos textos, pero vamos a leer en Lucas capítulo 2. Dice el versículo 7: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hemos leído acá la historia del nacimiento de Jesús, como lo narra Lucas, y muy específico Lucas en los acontecimientos. Empieza diciendo que en ese entonces el mundo contemporáneo era gobernado por Augusto César, que era el imperio de Roma, y que en Siria, pues, que era la provincia que llegaba hasta Judea, digamos, en gobernar estaba Cirenio, que era el gobernador en ese entonces. Hubo un empadronamiento. Siempre todos los gobiernos están listos para saber cuántas personas hay, para contarles. No solamente quieren saber cuántas hay, lo que quieren ellos es saber con cuántos impuestos ellos cuentan. Es la realidad, ¿verdad? Saber cuántas familias, cuántos adultos hay, para saber cómo van a estar los impuestos. Esto estaba sucediendo en el Imperio Romano, y esto estaba sucediendo en el momento exacto de la venida del Señor Jesucristo. Pero quiero tener una introducción en esta hora para que podamos entender lo que es el nacimiento de Jesús, y para poder aclarar algunas ideas que andan sueltas por ahí. Yo amo a Jesús, usted debe de amar a Jesús, y toda la historia bíblica debemos de amarla, y esta es una parte importante del nacimiento de Jesús. Sin duda Jesús nació en un lugar específico, por supuesto, y acá vemos que es un pesebre. Esto ya lo decía el hermano y mencionaba que estaba Jesús rodeado no de personas, no de enfermeros o enfermeras cuidando del nacimiento de Jesús. Es un lugar muy difícil, es un pesebre, es un establo, es un lugar donde lo que hay ahí, pues, son bestias del campo, son animales domésticos. Ahí se tiene un lugar diferente para el Rey del Universo. Por otra parte, no tenemos certeza de que el 25 de diciembre fue la fecha exacta del nacimiento de Jesús, como lo hemos mencionado, y usted puede buscar acerca de esto y va a haber una discordia acerca de esta fecha. No hay una fecha específica. Y como le repito, bueno, se estudian los teólogos y están ahí viendo y le dan alguna fecha por ahí. Algunos, como estamos hablando, la mayoría están apuntando para entre septiembre y octubre del calendario. Sin embargo, lo bueno es lo que dice este tema: Dios con nosotros, porque esto es, y eso es lo que implica el nacimiento de Jesús. Ahora podemos decir gracias, Padre Celestial, y esto es lo que debemos de decir todos y lo que decimos ahora, por enviar a tu Hijo unigénito a nacer como Dios hombre. Amén. Como Dios hombre. Esto es importante. Ya vamos a orar. Para habitar entre nosotros y crecer entre nosotros, para luego darnos el regalo más maravilloso que podemos recibir. No es el niño Dios en el pesebre, es la redención de nuestras almas.
Ese es el regalo más precioso que podemos recibir al venir a habitar el Dios soberano, todopoderoso entre nosotros. Gracias al Señor por ese don inefable que le ha dado. Ahora podemos decir, o podemos todos afirmar: Señor, danos fe, danos, Señor, entendimiento para este propósito por el cual tú naciste. Este nacimiento se le llama nacimiento virginal. Recuerdan ustedes a María, ¿verdad? Y a José. En Mateo habla específicamente de eso. José estaba un poco asustado y tenía razón, ¿verdad? Bueno, ¿cómo está embarazada si yo todavía no he estado con ella? Y José estaba meditando en eso porque era justo, dice la Biblia. Él no quería denigrar de ninguna manera. Bueno, decía, ya cometió un error, pero él solo pensaba. Y llega el Espíritu Santo y le dice: no estés pensando así, le dijo, porque lo que en ella está no es de otro hombre, ella no te ha quemado la pata. Le dijo: es obra del Espíritu Santo. Y qué bendición por ella, porque es obra del Espíritu Santo. Luego dice la palabra del Señor que José entonces la recibió y pudo estar con ella. Ahora tenemos que pedirle fe al Señor para poder entender ese propósito de ese nacimiento virginal. No tuvo que ver nada el hombre en ese embarazo, sino fue obra del Espíritu Santo. Eso es lo que significa nacimiento virginal. Sin embargo, en los libros del Antiguo Testamento, los profetas hablan acerca de este acontecimiento, de este nacimiento. Y los evangelios como Mateo y Lucas hacen la narrativa histórica de este nacimiento. Es un acontecimiento que es verídico, sucedió. Lo están profetizando desde Isaías, como decía el hermano, pero podemos ir todavía más lejos en el Antiguo Testamento. Y casi cada libro está una profecía acerca de esto. Pero los profetas están hablando de este nacimiento de Jesús. Miqueas lo dice muy bien, hasta da el lugar específico donde iba a suceder. Casi 750 años ellos están hablando del nacimiento de Jesús. Y pienso que lo que podemos hacer en cualquier momento, nosotros hablar de estos temas, no hay ningún problema. Como decimos, no podemos discutir esta fecha. Lo que sí podemos hacer, hermanos, es decir amén a nuestro Dios por su nacimiento. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, bendícenos con tu palabra. Que tu palabra, Señor, tenga un propósito en esta noche en nuestras vidas. Gracias, Padre, por la presentación de una niña hermosa que tú has dado a este hogar. Gracias, Padre, por los testimonios de nuestros hermanos y por el hablar y el fluir de cada uno, Señor. Y que nos encontramos acá, Padre Santo, con la liberación del Espíritu Santo para poder, Señor, encontrar una mente, Señor, que sea receptiva, un corazón receptivo a tu palabra, Padre. Gracias te damos. Bendícenos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Una ilustración. A veces nos quejamos por nuestra condición social o estado o extracto social, se le llama, de nuestra sociedad, de nuestra posición. Esto se mide muchas veces por la misma economía o el dinero que nosotros tenemos que poseer. Y de hecho no estamos, hermanos, satisfechos muchas veces con la posición económica que tenemos. A veces tenemos envidia, ¿saben? Yo quiero recordar un salmo, Salmo 73. Tenemos envidia de los que tienen posiciones. Y dice el salmista, este es un salmo de Asaf: ciertamente bueno Dios para con Israel. Y Dios ha sido bueno para con su pueblo siempre. El pueblo es que ha fallado a Dios muchas veces, pero Dios es bueno. Pero vean lo que dice el salmista: para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice, este es Asaf diciendo, ¿sabe? Le voy a contar algo, dice este salmista. A veces yo tengo envidia de las personas. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia, dice, de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos.
Note lo que dice el salmista acá, diciendo: tuve envidia, viendo al vecino prosperar, viendo al compañero que lo ascendieron y a mí casi me quitan el lugar. Gracias a Dios el hermano testificaba que ya tiene su nombramiento, pero muchos ya no lo tienen. Ahora el punto es este. Acá el salmista está diciendo: estoy viendo que todos están prosperando y yo me estoy quedando. Ustedes lean las redes sociales y va a decir: bienvenido 2023, todos los solteros pueden brindar, pero ellos lo están haciendo así como quieren decir, los demás están casando y yo no encuentro nada, ¿verdad? Y bueno, por lo menos escribamos esto, algo, o lo otro, pero el punto es que a veces tenemos envidia por los demás cuando tienen alguna situación que ellos han adquirido, especialmente en estos días, algún carro nuevo, alguna moto, alguna bicicleta, alguna patineta, algún par de zapatos, una ropa. Tenemos envidia nosotros a veces. En esta ilustración del Salmo 73 dice: Asaf dice: tuve envidia de los que están prosperando en su estrato social en este mundo. Sin embargo, ese enfoque no es apropiado para un creyente, porque este es como un ejemplo. Al final el salmista es un testimonio que está diciendo, porque termina diciendo el versículo 28, que es el último de este Salmo 73, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y es lo que al final es la conclusión del salmista en su testimonio. Cualquier cosa nos puede dar envidia y todos podemos caer. El salmista estaba diciendo esto, pero al final debemos de reconocer al Señor. Estoy diciendo esto porque, volviendo a la ilustración, hermanos, vean lo que dice esta ilustración. Sin embargo, ese enfoque no es apropiado, el de tener envidia, para un creyente normal como nosotros, que caminamos por fe y no por vista. El principio que nos enseña acá es caminar por fe y no por vista. No es por las obras. Caminar por vista es el obrar, o que podemos decir, lo podemos alcanzar nosotros por nuestra propia fuerza, alcanzar la cima de este mundo o las riquezas de este mundo, y eso no está bien. Sin embargo, Dios bendice a sus hijos, y no dice el mismo salmista, y otro salmo allá, otro salmista por supuesto, dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En este sentido, volvamos al ejemplo de Jesús. Jesús nació en un establo, esto es un pesebre, principio de humildad, y siendo el rey del universo, el dueño de todo, nace en un lugar muy particular. Sinceramente tenemos que aprender, hermanos, mucho aún de este mismo hecho histórico de su nacimiento, siendo el rey. ¿Por qué nació Jesús entonces? ¿Cuál es el propósito? Número uno, Jesús nació para dar a conocer el plan maravilloso de redención y rescate para el hombre. Yo no me quiero quedar mucho, hermanos, con un Jesús en el pesebre. Yo quiero ver a ese Jesús que es el gran yo soy. En la línea de tiempo, Él existe en la eternidad pasada, presente y futura. Pero Él tuvo que encarnarse. Esto se llama, hermanos, la encarnación de Dios, para dar a conocer el plan de redención. Porque la humanidad necesita un Salvador. Todos necesitamos un Salvador. De hecho, Emmanuel significa Dios con nosotros, y eso es muy importante. El mundo necesita un Redentor. Cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos un Salvador de nuestras almas, de nuestra vida, porque si no es así, hermanos, estaríamos nosotros solo quedándonos como un niño, como lo tienen muchos en este mundo, adorando al niño Dios, todas las personas, pero no entienden el propósito de ese niño, por qué nació ese Dios. Hermanos, ¿cuánto tiempo vivió Jesús en esta tierra desde que nació? 33 años, más o menos, por ahí dice, ¿verdad? Haciendo las cuentas, 33 años. La Biblia da edades. De hecho, a Jesús se le menciona que Él crecía, hermanos. Él cumplía años. Crecía en gracia, en estatura, dice, para con Dios y los hombres. Habla de cuando fue al templo, tenía como 12 años. Y luego cuando llega a 30 años, dice él, tuvo el ministerio ya revelado en cuanto a revelar ese ministerio a los hombres. Él es el eterno Dios, hermanos. El eterno Dios vino a cohabitar entre nosotros. El Dios sin tiempo, hermanos, vino a habitar en el tiempo humano, en el tiempo de nosotros. Vean qué interesante es esto, hermano.
el nacimiento de Jesús. Ahora esta palabra que voy a decir a continuación es Dios con nosotros. Ese Dios soberano vino, hermanos, a habitar con el hombre natural, el hombre, hermanos, que su tiempo es limitado. El Dios que creó, hermanos, el tiempo de nosotros, porque Él no habita en el tiempo de nosotros. Él está fuera del tiempo del hombre, hermanos. Es el Dios eterno. Vino, hermanos, a habitar en el tiempo humano. Por eso habla de fechas, habla de su edad. El tiempo, hermanos, que Dios vino y se humanó acá. El Rey de Reyes, hermanos, vino y nació. ¿A dónde? Como dice Lucas, en un pesebre. Eso es un establo, hermano. Pañales. El Dios eterno, el Rey de Reyes, hermanos, lo envolvieron en pañales, en un pesebre, hermanos. El soberano Dios nació en condiciones inhumanas, así lo decía el hermano. Ese Dios eterno, hermano, Jesús, ¿dónde hubiera nacido, hermanos? En la mejor clínica, ¿verdad? Que hubiera sido en nuestros tiempos, decíamos un rey, pues, una persona pudiente, que tiene recursos, el Dios rico, el Dios que es el dueño de todo, hubiera tenido, hermanos, las mejores condiciones, pero no, Él vino y nació en condiciones inhumanas. Luego sus primeros visitantes, hermanos, ¿quiénes fueron? Unos simples pastores. Los pastores para los israelitas eran personas despreciables. Ahora recuerden que eran los que cuidan ahí las ovejas, ¿verdad? Personas que no tienen mucha preparación. Pero, hermanos, estas personas de baja calidad en el pueblo israelita, según las costumbres israelitas, fueron los primeros visitantes de ese Dios encarnado que es Jesús. Eso nos tiene que enseñar mucho. El Dios Todopoderoso, hermanos, vino en la humanidad más posible para que cada uno de nosotros podamos recibirle y gozarlo de su salvación. A esto se le llama el Dios hombre, 100% hombre. Jesús, ahora, como Jesús, 100% Dios, como Dios. El Padre envió a su Hijo unigénito a este mundo. Nació Jesús. Jesús nació, creció y convivió con los seres humanos por 33 años y luego fue a la cruz a morir por nosotros y llevar el peso del pecado de cada ser humano. Esta es la historia verdadera del por qué Dios nació en este mundo. Como un hombre natural, siendo Dios mismo, también podemos leer, hermanos, lo que sucedió es lo siguiente. Pablo habla acerca de esto en Filipenses. Vamos a ir a Filipenses, queda después de Efesios. Filipenses capítulo 2, y dice la Escritura: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí note usted este acontecimiento y lo que Pablo dice acerca de Jesús, como ese Dios hombre. El sentir que hubo en Cristo Jesús. Esta palabra, ¿cuál fue el sentir de Jesús? El sentir de Jesús es, hermanos, el plan que Él vino a revelar en su sola potestad, ese plan eterno que Él tenía. Ese es el sentir, el cual siendo en forma de Dios. Esto es, hermanos, que Jesús es Dios. Y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Recuerden, Dios estaba conformado por su Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son uno, dice la palabra del Señor. Dios. Y dice acá el versículo, sino que se despojó a sí mismo. Dejó esa forma de Dios cuando Él viene y se humana, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, semejante a nosotros. Ese es Dios, Jesús, es Dios. Y ahora Él,
viene y nace acá como un hombre natural, como un niño. Lucas describe bien, usted puede leer todo lo que Lucas dice, Mateo dice también, y habla acerca de este niño. Él nace, él está ahí en el vientre de su mamá, de la Virgen María, y está ahí por 9 meses normal, como todo niño, y él nace naturalmente, en las condiciones humanas como nace, pero él nace. Y luego él tiene que recibir sus primeros alimentos, ¿verdad? ¿Cuál que es? La lechita de su mamá. Su mamá lo amamantan naturalmente como todos los niños. El sentir de Jesús deja ser, como dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, esto es, porque él no se queda como un niño, él tiene que venir y tiene que nacer igual que todos los hombres para cohabitar entre la humanidad y dar a conocer el mensaje. Ahora, ¿cuál es este mensaje? Quiero rápidamente, por razones de tiempo, pero el mensaje que él introduce, que es su plan maravilloso, se llama gracia, la gracia de Dios sobre el hombre. Entonces, en esta gracia, él viene acá, el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús nació para que adoráramos su nacimiento. No, Jesús nació no para que adoráramos su nacimiento, sino para adorar al que vive por siempre, al gran yo soy, el Dios humanado. Yo tengo que adorar a ese Jesús como el gran yo soy, como el Dios humanado. Tengo que venir a Jesús, yo tengo que reconocer. De hecho, no puedo tampoco decir, ¿verdad?, que el acontecimiento del nacimiento de Jesús no sucedió. ¿Cómo no? Sucedió, Jesús nació. Pero tengo que aprender a adorar. La esencia de ese Jesús que nació es el gran yo soy, Jesús. Él lo dijo así: yo soy el gran yo soy. Y ese es el principio. Este principio nos lleva a adorar al Dios hombre. Esto es Jesús humanado. Por lo cual, o por lo que Jesús es Dios, hermanos. Simeón, también hay un hombre acá que aparece en Lucas, lo dio a conocer. Y es una confirmación en Lucas capítulo 2, vean conmigo a donde estamos, versículo 25. Y aquí, Lucas 2:25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Todos los israelitas, desde la historia misma de Israel, esperan a su libertador. Ellos esperan al Salvador. Ellos esperan al Mesías. Así que los profetas estaban viendo este acontecimiento de ver al Mesías prometido. Y ellos lo dicen. Jesús iba a nacer como su Mesías prometido. Así es que Simeón está viendo que él está contemplando ahora ese Mesías prometido. Y aquí él lo confirma. Yo sé que va a haber la consolación de Israel y que el Espíritu Santo va a estar sobre ese niño, dice Simeón, y le había sido revelado por el Espíritu Santo. ¿Quién le reveló a Simeón? El Espíritu Santo, que no vería la muerte, o sea, él no se iba a morir hasta que viera a Jesús, hasta que viera ese nacimiento de Jesús. Y antes que viese al ungido del Señor. Una vez que él vio al ungido del Señor, pues, bueno, ya no sé cuántos días vivió más, cuántas semanas, meses o años, pero él tenía que ver a Jesús antes de su muerte, Simeón. ¿Y qué dice el versículo 27? Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, véalo bien, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, esto casi se parece a lo que acabamos de hacer
la niña, ¿verdad?, de Byron, y qué bendición. Los niños son muy importantes. Los niños hay que presentarlos ante el Señor. ¿Sabe que Jesús fue presentado después de... Él fue circuncidado según la ley y vino al templo 8 días después de su nacimiento, y luego acá está Simón, él lo toma en sus brazos y luego dice, y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz. Él está diciendo, pues sí, ya me voy a morir, pero estoy ya satisfecho. ¿Por qué? Porque dice, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Qué quiere decir? Que ahora Jesús es el Mesías prometido para Israel y para todo el mundo y para cada uno de nosotros. Dice acá, han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, de todos los pueblos. Él ha preparado a Jesús en su tiempo específico, el Señor, para que Él pudiera nacer, encarnarse, Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ahora enviando al Hijo, el Hijo a nacer acá, para hacer salvación para todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles, abarcando no solo a la comunidad israelita, sino a la comunidad internacional, que somos los gentiles. Y ahora, ¿qué sucede? Ahora dice el versículo, tenemos la luz para revelación de los gentiles, para que podamos ver la verdad, quiere decir el texto, que en Jesús está. ¿Qué dice Jesús acerca de esto? Más adelante en Juan 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y gloria de tu pueblo Israel. Y esto maravilló, dice, a los padres de Jesús. José y María estaban todavía teniendo esa situación y luego, bueno, estaban maravillados por lo que estaba sucediendo en ese entonces. Bien, muy interesante esto. Este principio nos lleva a adorar a ese Dios hombre que es el Señor. Ahora, el nacimiento de Jesús en la encarnación misma de Dios, la encarnación se refiere a la aparición de Dios en la carne, su nacimiento como humano. El Hijo del Hombre encarnado expresaba la divinidad de Dios. Otro elemento que usted puede anotar, expresaba la divinidad de Dios, el Hijo del Hombre encarnado, a través de su humanidad, y transmitía su voluntad a la humanidad. Como hecho histórico se cumplen las profecías sobre el nacimiento de Jesús. Usted quiere ver una profecía en Miqueas capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Miqueas, vea por favor el libro de Miqueas, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Miqueas capítulo 5, versículo 1 y 2, y dice la palabra del Señor así. Pero tú, Belén, voy a leer el versículo 2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí está la profecía del nacimiento del Mesías, de Jesús. Y Miqueas está diciendo el lugar. ¿Saben qué pasa en Lucas? Están los sabios. Los sabios llegan. Históricamente se ha dicho, bueno, son 3 regalos: oro, incienso y mirra, reconociendo la majestad del Señor, su sufrimiento, ¿verdad?, y su sacerdocio. Pero no quiero hablar acerca de este punto, porque hay varios temas que podemos hablar acerca de esto. Lo que quiero hablar es que también no solamente siempre históricamente decimos tres magos. Bueno, realmente no, la palabra mago para nosotros debemos de entenderla en el principio histórico, en este entonces está refiriendo a 3 científicos, podemos decirlo. 3 hombres que estudian, ¿verdad? Y sabe, ellos no solamente estudian las estrellas, los planetas, ellos estudian la misma palabra del Señor. ¿Saben que estos sabios, cuando hablaban al rey Herodes, ellos le citaron las escrituras?
en el Antiguo Testamento y le citaron este mismo versículo, ellos estudiaban la palabra del Señor. Ahora, no solamente podemos decir son 3, no dice la Biblia cuántos eran realmente. Habla de 3 regalos que presentaron dice, los sabios. Pueden ser más. Lo importante no es esto, lo importante es el significado y qué era el propósito en sí. Al final, lo que nos interesa ver es que nació en un lugar que se llama Belén Efrata. El hermano Domingo predicaba acerca de esto y decía Belén, casa de pan, decía el hermano. Amén. Qué bendición. Pero hablaba de Ruth, ¿verdad? Hablaba ya. Y cómo el Señor viene y nace en un lugar que se llama Belén. Y luego dice el texto, es una ciudad no muy grande, es pequeña. Todavía ahora es una ciudad muy pequeña. Está cerca de la capital, está cerca de Jerusalén, pero es muy pequeña, dice la palabra del Señor. En su tamaño, pero ¿qué otro punto me da a entender esto? El principio de cómo el Señor viene y nace en un lugar específico que narra la profecía. Ahora quiero terminar con esto. Él vino a buscar lo que se había perdido, Lucas 19:10. El propósito final de su nacimiento es que cada uno de nosotros tengamos la esperanza de gloria por Jesús ante el Padre Celestial. Yo quiero concluir en esta noche que el nacimiento de Jesús fue real, fue un hecho histórico real, basado en las profecías bíblicas, basado en lo que nos dice el Antiguo Testamento y se cumple en el Nuevo Testamento. Fue un hecho real y los profetas aún, ellos inquirieron hasta el lugar de su ciudad donde iban a nacer, y todo se dio porque cuando el emperador mandó a empadronar a todas aquellas personas, entonces José, como era de la casa de David, tuvo que subir hasta su ciudad, que es Belén, y allí se cumple esta profecía, y ahí en ese mismo momento no hay ningún lugar donde pueda albergar el nacimiento de Jesús, porque ya empezaron los dolores y ya venía, ya se había reventado la fuente, ¿a dónde van a nacer? Todos los lugares estaban llenos, pero luego había un lugar ahí donde él fue a nacer, un lugar que estuvimos viendo que se llama el pesebre. Fue con un propósito real de llevarnos a Dios en perfección a través de enseñarnos su plan maravilloso en cumplimiento de las Escrituras, o sea, las profecías. Fue para que Dios habitara por su edad que estuvo acá. ¿Cuántos años? 33 años y medio, dicen algunos por ahí. 33 años promedio con la humanidad. No fue mucho tiempo, ya muchos de nosotros pasamos esa edad, la doblamos ya. Pero Jesús estuvo acá por 33 años nada más. ¿Para qué? Para enseñarnos la gracia de Dios. La iglesia debe de entender que el propósito del nacimiento de Jesús es que Dios quiere darnos su gracia, la gracia de Dios. Este es el cumplimiento de su plan maravilloso de redención. Y Dios nació acá con ese propósito de traernos la revelación del misterio escondido por las edades. Y ese misterio es darnos a conocer ese plan de redención, la gracia de Dios. En su dispensación y en la economía de Dios, Él ha hablado de muchas maneras, dice la palabra de Dios, en otros tiempos. Desde que el Señor está hablando en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y así pasó a todos. Él está hablando por todos de muchos lugares, pero ahora, dice la palabra, nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. El Señor nos está hablando por medio de su Hijo, y empieza acá describiendo Mateo y Lucas. Ellos específicamente hablan acerca de este acontecimiento del nacimiento de Jesús. Así es que para cumplir ese propósito necesitamos estar agradecidos por el nacimiento virginal de nuestro amado Señor Jesucristo. El consuelo por tener a Jesús en nuestras vidas, lo que implica el nacimiento de Jesús, es la redención de nuestras vidas. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, oh Señor. Estamos ya cerrando quizás el programa, cerrando este mensaje, donde, oh Señor, hay mucho que decir acerca del nacimiento de Jesús. Hay mucho que hablar acerca de, oh Señor, estos temas maravillosos. Hay mucho que decir, Padre Santo. Pero lo importante es ese Dios que envió a su Hijo unigénito. El Padre envía a su Hijo unigénito
a nacer entre nosotros. Jesús, Dios con nosotros. Qué implicación tan grande es, tan maravillosa. Dios dejó, o Jesús dejó su gloria, dejó, como dice Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó de ello para nacer entre nosotros, vivir acá. Por 33 años se alimentó, así como nosotros comemos. Pero Señor, el propósito no era eso, no es que Jesús comió tortillas, no es que Jesús se bañó, no. El propósito es el plan que tú revelaste. Y al final lo más maravilloso es la redención que tú nos das. Cuando Jesús cumple su ministerio, Él va a la cruz para recibir todo el peso del pecado de cada ser humano, de cada uno de nosotros. Y oh Señor, este es el plan tuyo. Y luego, Señor, en la profecía Él tiene que ir a la cruz, Él tiene que morir, tiene que pagar el precio. Pero Señor, al tercer día tú resucitas, nos das la victoria, el sello de la gracia del Señor, para que ahora podamos, Señor, decir gracias por el regalo más grande que nos has dado. El regalo más grande que nos has dado en esta Navidad, oh Señor, es la salvación que tú nos ofreces. Te damos gracias, Padre, por esa salvación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Voy a invitar al hermano que pase adelante para ir concluyendo el servicio.